Cuando un policía me entregó su confesión, pensé que exageraba hasta que vi la foto. Era la celda vacía, pero en la imagen aparecía un hombre sentado, mirándome fijo, como si esperara que yo lo nombrara. Ese hombre estaba muerto desde hacía días. Lo que vas a escuchar esta noche no son simples rumores, son confesiones prohibidas que nunca llegaron a los expedientes. Palabras arrancadas de labios temblorosos, relatos que borraron de los archivos, pero que aún respiran en la memoria de quienes juraron silencio. 5 historias reales, 5 cicatrices en la piel de la policía que jamás debieron contarse. Esta historia no es solo una leyenda urbana. Son testimonios que llegaron a nuestras manos con olor a hierro y silencio. Confesiones prohibidas que nunca debieron salir a la luz. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia. Tu mensaje es como encender una vela en esta oscuridad compartida. Y si aún no formas parte de este refugio, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar esta noche no lo encontrarás en ningún expediente oficial. Relato 1. El detenido que habló después de muerto. Nunca olvidaré la primera vez que escuché a un compañero jurar que un muerto le habló. Era un veterano endurecido, acostumbrado a sangre, a morgues malditas y a expedientes borrados que jamás salieron a la luz. Pero esa noche lo vi temblar como un niño frente al abismo. Su rostro estaba pálido, sus manos sudaban. No era miedo común, era terror absoluto, y lo peor, me confesó que no podía escribirlo en un informe. Si lo hacía, desaparecería como otros policías escalofriantes que se atrevieron a hablar. Todo comenzó con una detención rutinaria. Un hombre de mediana edad fue arrestado durante disturbios menores. No tenía antecedentes graves, apenas desorden público. Lo trasladaron al calabozo principal. Desde el primer instante, algo en su mirada inquietó a todos. No gritaba ni pedía explicaciones, apenas murmuraba frases incoherentes, repetidas como un eco imposible. Todavía no terminé. Aquella frase se clavó en la memoria de los agentes como una maldición. Nadie podía explicar por qué ese detenido parecía más un espectro que un hombre vivo. El procedimiento era claro, ficharlo y esperar orden de traslado. Pero el sistema policial mostraba errores continuos. No había nombre, ni huellas, ni coincidencias en bases de datos. Era como si ese hombre no existiera. Un oficial intentó tomarle una foto para registro. La cámara estalló en un destello rojo. El lente quedó quemado y solo apareció un archivo corrupto con manchas oscuras semejantes a sangre fresca. Esa prueba fue borrada al instante del sistema. Era el primer aviso de que no debíamos seguir escarbando. Las horas pasaban y el detenido permanecía inmóvil, casi sin respirar. Su quietud era tan profunda que parecía un cadáver sentado. Un agente desesperado llamó al Instituto Médico Legal para confirmar su estado. La respuesta heló la sala. Ya existía un acta de defunción a su nombre, fechada el día anterior. ¿Cómo podía estar vivo alguien oficialmente muerto? Esa contradicción fue el inicio de un descenso sin retorno. En silencio, comprendimos que habíamos abierto un expediente prohibido, uno de esos relatos reales de terror que nunca debieron existir. A las 3:14 de la madrugada, las cámaras del calabozo grabaron lo imposible. El detenido se levantó, se acercó a los barrotes y murmuró hacia la lente. No fueron gritos, fueron susurros dirigidos a quienes lo observábamos. En la grabación, su voz salió clara. No busquen mis restos, ya no están aquí. Nadie respiró en la sala de monitoreo. Un muerto nos hablaba desde un cuerpo sin registro. Esa madrugada entendimos que las confesiones prohibidas de la policía no eran rumores, eran advertencias. Al ingresar a revisar la celda, encontramos símbolos trazados en el banco de concreto.
Espirales deformadas, repetidas una y otra vez, como cicatrices frescas en la piedra. Junto a los barrotes apareció un anillo oxidado que no figuraba en las pertenencias incautadas. El capitán ordenó incinerarlo, pero cuando el agente abrió la caja metálica, el anillo había desaparecido. En su lugar, un papel doblado con 2 palabras escritas en tinta corrida: "Aún respiro". Ese detalle rompió cualquier intento de negar lo que vivíamos. La celda amaneció vacía. Ni cuerpo, ni símbolos, ni rastro del detenido. Sin embargo, en las grabaciones aún aparecía sentado en el banco, inmóvil. Era como si 2 realidades coexistieran: la celda vacía y el prisionero esperando en silencio. Desde esa noche, cada agente involucrado empezó a recibir mensajes anónimos, correos sin remitente, sobres bajo la puerta, llamadas sin voz, todos con una sola palabra: incompleto. El eco se expandía. Nadie podía escapar. Aquí entendí por qué tantos policías nunca vuelven a dormir igual después de sus confesiones. Uno de los policías desapareció semanas después. Su casillero estaba vacío, salvo por una hoja mecanografiada con un número de serie y la misma espiral hallada en la celda. Comprendí que aquello no buscaba libertad, sino tránsito. El detenido no quería escapar, quería que siguiéramos su rastro. Desde entonces, cada vez que un oficial hablaba del caso, recibía advertencias veladas. Y si estás escuchando esto, quiero pedirte algo. Suscríbete ahora, porque este canal guarda lo que nadie más se atreve a contar. Y aún falta lo peor. La patrulla que había trasladado al detenido también desapareció. Al revisar registros oficiales, descubrimos algo aterrador. Ese vehículo estaba fuera de servicio desde hacía meses por un accidente fatal. ¿Cómo podía haber aparecido para traer un prisionero imposible? Era como si todo hubiera sido un montaje de sombras. El capitán selló los archivos, pero ya era tarde. En la morgue municipal apareció un cadáver con idénticas características físicas. Nadie quiso reconocerlo oficialmente. Y lo perturbador era que el cuerpo mostraba incisiones como si algo hubiera sido extraído en vida. El forense no firmó el informe. El cuerpo desapareció de la morgue la mañana siguiente. Las pruebas se volvían contra nosotros. Los documentos se borraban del sistema. El disco duro apareció formateado, pero un archivo sobrevivía. Repetía sin cesar la palabra "no terminado". Era como si alguien escribiera desde dentro. Esa noche comprendí que estábamos frente a un testimonio paranormal, un relato real prohibido que aún respiraba entre nosotros. Y aunque intentamos enterrarlo en silencio, cada símbolo, cada mensaje era solo el inicio de una cadena imposible de detener. Un joven agente, desesperado por respuestas, se llevó una copia del video de la celda. Quería revisarlo en casa, lejos del control interno. Días después lo hallaron en su patrulla muerto, con los ojos abiertos. El reproductor portátil seguía encendido, mostrando la imagen fija del detenido mirando a la cámara. El informe oficial indicó paro cardíaco. Ninguno creyó esa versión. Era claro, estábamos siendo perseguidos por un detenido imposible, una confesión prohibida que no debía llegar al expediente, y aún así, cada vez se hacía más presente. Decidí buscar a la madre del hombre. Una anciana de manos temblorosas abrió la puerta. Cuando pronuncié el nombre de su hijo, guardó silencio largo rato. Finalmente murmuró: "Si todavía lo ven, es porque no terminó su tarea. Él fue entregado, no arrestado". Cerró la puerta sin más explicación. Al día siguiente, la casa estaba vacía, abandonada. Aquellas palabras fueron la confirmación de que no investigábamos un crimen, sino una cadena. Una cadena que nos obligaba a ser piezas, testigos involuntarios de un tránsito oscuro. Los rumores se multiplicaban en la comisaría. Algunos aseguraban que el detenido nunca existió.
que la patrulla jamás regresó de la redada. Revisamos el registro de vehículos y encontramos algo imposible. La patrulla figuraba como destruida en un accidente. Era como si todo el operativo hubiera salido de la nada. El capitán ordenó silencio absoluto, pero en la morgue apareció otro cuerpo idéntico, sin huellas, sin identidad. Cada aparición borraba las pruebas anteriores y cada borrado nos atrapaba más. La morgue maldita ya no era un rumor, era un testigo. Lo más perturbador fue el hallazgo en la autopsia. En el abdomen del cadáver había un compartimento vacío, cicatrizado, como si hubiera contenido algo más. Ningún médico quiso firmar el acta. El cuerpo desapareció al día siguiente. Los documentos que redactábamos se borraban solos. El sistema dejaba solo un archivo repetido, incompleto. Ese patrón se volvió constante. Palabras prohibidas, expedientes borrados, símbolos en espiral. Comprendí que la verdadera condena no era el detenido, sino el eco que dejaba en cada agente que lo enfrentaba. Intentamos destruir pruebas, incineramos papeles, objetos y grabaciones, pero cada vez que lo hacíamos aparecía otra evidencia más perturbadora. Una foto imposible, un sobre con nuestro nombre, una nota mecanografiada. Era como si el prisionero regresara cada vez con más fuerza. Una madrugada recibí un sobre bajo mi puerta. Dentro, una fotografía mía junto a la celda, grabadora en mano. Lo imposible era el fondo, la silueta del detenido de pie detrás de mí. Era claro, él mismo documentaba su tránsito. El miedo comenzó a desmoronar la comisaría. Un agente apareció con marcas en espiral en los brazos. Otro juró ver al detenido sentado en la parte trasera de su patrulla. Frenó de golpe, pero el asiento estaba vacío. Nadie incluyó esos sucesos en los informes. Oficialmente nada había ocurrido, pero la verdad era otra. La cadena crecía. Si estás escuchando esto, quiero que dejes tu comentario ahora. Dime si en tu ciudad existen lugares prohibidos, porque tal vez el detenido ya encontró la forma de llegar hasta allí. Buscando respuestas en expedientes antiguos, descubrí un patrón de más de 20 años. Siempre el mismo rostro, los mismos errores en el sistema, las mismas palabras, incompleto, pendiente, no terminado. Algunos reportes estaban firmados por policías muertos años antes. Era como si alguien manipulara la historia, manteniendo viva una presencia imposible. El detenido no era un hombre, era una serie que se reescribía en cada generación, usando a la policía como custodio involuntario de su tránsito interminable. Una noche regresé solo al calabozo. Encendí mi linterna y grabadora personal. La celda estaba vacía, limpia, pero al acercarme a los barrotes, escuché el susurro. Todavía no terminé. Grabé el sonido, pero al reproducirlo, solo escuché respiración húmeda, como si alguien soplara desde el micrófono. Llevé la prueba a un perito de sonido. Su rostro palideció. Esto no es una sola voz. Son varias, como un coro atrapado. Destruyó la grabación frente a mí. Algunos muertos no aceptan cadenas, murmuró. Desde esa noche, cada agente marcado comenzó a recibir fotografías imposibles. En mi caso, apareció una imagen de mi apartamento, yo mismo dormido, mientras una sombra se inclinaba sobre mi cama. El capitán también recibió un sobre. Dentro había una carta mecanografiada con la orden: no rompas la cadena, él debe permanecer en tránsito. Nadie supo de dónde provenía. Comprendimos que el detenido no buscaba libertad, buscaba reemplazos. Cada policía era un eslabón más en un inventario invisible. Y tarde o temprano, nuestro turno llegaría. Comprendí la verdad una madrugada. Frente a un calabozo vacío, sentí una respiración húmeda en la nuca. No importaba si estaba en mi comisaría o en otra ciudad. La sensación era la misma. Un aire pesado, un murmullo que repetía: todavía no terminé.
El expediente oficial nunca existió, pero las marcas siguen apareciendo. Y aunque intente negarlo, sé que él sigue esperando. Porque algunos detenidos no buscan libertad, buscan perpetuar la cadena. Y nosotros, los que escuchamos sus confesiones, ya estamos dentro de ella. Relato 2. La mujer del zipper bajo la piel. La llamada llegó en plena madrugada. Un motel en las afueras reportaba a una mujer inconsciente en una habitación cerrada desde dentro. Al ingresar, la escena parecía normal. El cuerpo tendido sobre la cama, sin signos de violencia. El informe preliminar indicó intoxicación. Pero algo no encajaba. La mujer pesaba apenas 40 kilos y medía 1,70 m. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, como si hubieran visto algo antes de morir. Nadie reclamó el cadáver, y allí empezó esta confesión prohibida. El traslado a la morgue maldita fue rutinario, pero desde el inicio hubo tensión. Los agentes juraban que el cuerpo pesaba más de lo registrado, como si ocultara algo bajo la piel. El forense asignado con décadas de experiencia murmuró: «Esto no es una autopsia cualquiera. Aquí alguien escondió algo». Sus palabras helaron la sala. Lo que estaba por descubrirse no era tráfico de órganos. Era algo más perturbador, un relato real de terror que nunca debió llegar a nuestras manos. Al abrir el abdomen, hallamos lo imposible. Los órganos estaban desplazados hacia los costados, dejando un espacio central vacío, una cavidad quirúrgica cosida con nylon negro. No era cirugía hospitalaria, era un trabajo meticuloso, improvisado y clandestino. Al cortar con cuidado, apareció un pequeño cierre metálico, un zipper incrustado en la pared gástrica. Nadie en la sala se atrevía a tocarlo. El silencio era insoportable. El forense tiró del cierre y el sonido metálico retumbó como un suspiro antinatural. Algo había sido sellado dentro del cuerpo. Del interior emergió un olor acre, mezcla de formol y químicos dulzones. La cavidad no parecía humana. Estaba recubierta con una membrana sintética adherida a la carne, transformada en un contenedor. Dentro había 4 frascos cilíndricos, numerados, sellados con precisión. El líquido lechoso contenía partículas que parecían moverse lentamente, como si respiraran. En las etiquetas, un código alfanumérico. Serie L14. Nadie sabía lo que significaba. El forense guardó los frascos en una caja metálica, pero su mano temblaba. «Esto no debe salir de aquí», dijo. Tomé fotos rápidas con mi móvil. Al revisarlas más tarde, todas estaban borradas. En su lugar aparecía una espiral negra, como dibujada digitalmente sobre la pantalla. Era la primera advertencia. Aquella noche, mientras redactaba el informe, recibí un correo sin remitente. El asunto decía: cierre. Dentro había una foto de mis manos abriendo el zipper. En el reflejo del gabinete metálico se veía una figura detrás de mí. Yo estaba solo en la sala. El mensaje adjunto era claro: no abras el resto. Al día siguiente revisamos la cámara de evidencias. La caja metálica estaba intacta, pero uno de los frascos había desaparecido. En su lugar había una nota escrita a mano: Serie L14 completa. Gracias por su colaboración involuntaria. Nadie admitió haberla tocado. Las cámaras no mostraban movimientos. El encargado palideció y se negó a hablar más. Era evidente. Alguien desde adentro controlaba la cadena. Si escuchas esto, comenta abajo si en tu ciudad existen morgues o moteles abandonados, porque quizás allí se esconden secretos que aún respiran. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Una voz femenina, apenas un susurro, dijo: «No abras lo que no entiendes». El teléfono marcó silencio absoluto después. Revisé el historial. La llamada nunca existió. El eco de esa advertencia quedó repitiéndose en mi cabeza. No abrí más frascos, pero comprendí que no éramos testigos casuales. Estábamos siendo vigilados.
atrapados dentro de un inventario oscuro, donde cada cuerpo era un contenedor y cada contenedor una pieza en tránsito. Busqué información sobre la serie L14. Encontré fragmentos de documentos médicos antiguos que hablaban de almacenamiento humano discreto, modificaciones internas en cuerpos vivos para ocultar material biológico. Lo más perturbador: algunos informes tenían más de 20 años. Otros eran recientes. El proyecto seguía activo. El motel no era el inicio, solo un eslabón. Comprendí que esta mujer no era la primera ni sería la última. La serie avanzaba sin detenerse y nosotros ya estábamos demasiado cerca de su núcleo prohibido. Regresé al motel buscando pistas. El administrador juró que la habitación había sido limpiada por orden policial. Aún así, en el baño encontré un hilo negro pegado al zócalo, el mismo nylon usado en la sutura interna. Lo guardé como evidencia. Esa noche hallé un sobre bajo mi puerta. Dentro había una tarjeta con la frase Serie L15 en tránsito. Era una amenaza, o peor, una confirmación de que lo que habíamos abierto ya estaba replicándose. Comprendí que la mujer era solo un aviso de lo que vendría. La investigación se volvió un laberinto. Pedí acceso a informes médicos de mujeres halladas muertas en circunstancias similares. 3 casos coincidían, todas cremadas el mismo día de su ingreso. Actas firmadas por médicos inexistentes, forenses desaparecidos. Nadie quería hablar. La serie era un mecanismo invisible que borraba cada rastro. Y en medio de esa oscuridad, un mensaje nuevo llegó a mi bandeja. Inventario parcial. Dentro, una lista con números de serie y nombres. El último registro me heló la sangre. Femenino, 27 años. Pendiente. El forense que me acompañaba en la investigación desapareció una semana después. Su oficina estaba intacta, pero todos los archivos digitales habían sido borrados. En su escritorio, una caja metálica con un guante quirúrgico manchado de hilo negro y un papel arrugado con la frase «Nos observan desde dentro». Ese mensaje confirmaba lo que temíamos. La serie L14 no era un rumor, era un proyecto activo, controlado desde adentro de la morgue maldita y de los mismos expedientes borrados que se suponía debíamos proteger. Cada vez que revisaba los frascos restantes, notaba cambios inquietantes. El líquido se volvía más espeso, burbujeante, como si respirara. Una madrugada, bajo la lupa, distinguí algo flotando. Una cápsula transparente, parecida a un embrión artificial. Retrocedí aterrado. Si esas muestras eran biológicas, no estaban inertes, estaban vivas, esperando. Decidí sellar la caja y esconderla, pero en el fondo sabía que tarde o temprano alguien reclamaría esas piezas, porque las confesiones prohibidas no eran advertencias, eran instrucciones para perpetuar la cadena. Esa semana recibí un correo anónimo. Asunto: verificación de serie en curso. El mensaje no contenía texto, solo una foto. Era mi propio apartamento, visto desde afuera. En la mesa iluminada se veía el frasco que yo había escondido en la morgue. Esa imagen no podía existir. Corrí a revisar el compartimento. La caja estaba vacía. No había signos de forzamiento. El frasco había desaparecido. Comprendí que no había escondite seguro. La serie tenía ojos en todas partes, y nosotros éramos parte de su inventario. Intenté denunciar lo ocurrido en un informe oficial. Al día siguiente encontré mi propio expediente modificado. Figuraba como agente en licencia médica con diagnóstico de inestabilidad psicológica. Era la manera perfecta de desacreditarme. Revisé las cámaras de la comisaría buscando pruebas, pero los archivos mostraban algo imposible. Yo mismo entrando de madrugada, cargando la caja desaparecida. Mis gestos, mis pasos, idénticos. Una réplica perfecta.
comprendí que la serie no solo usaba cuerpos como contenedores, también usaba identidades para fabricar culpables. El administrador del motel confesó un detalle perturbador. No era la primera vez que veía esa espiral negra. En 2 años, al menos 4 huéspedes habían muerto en circunstancias similares. Guardaba en secreto una libreta con fechas y nombres. La última nota decía L14 entregada. Esperar instrucciones. Aquello no era casualidad, era un ciclo. Y si escuchas este relato, quiero pedirte algo. Suscríbete ahora. Porque lo que estás oyendo puede estar ocurriendo también en tu ciudad, en silencio, sin que nadie lo registre oficialmente. Esa misma noche, un archivo apareció en mi ordenador. Título: Inventario parcial. Dentro había una lista de números de serie y nombres de víctimas. El último registro me heló la sangre. L17. Pendiente de recolección. Femenino, 27 años. Aún activa. No entendía si era un anticipo o si alguien escribía en tiempo real. Sentí que cada paso mío ya estaba escrito. No investigaba, estaba cumpliendo un guión invisible. La mujer del zipper había abierto una puerta que no debía abrirse y yo estaba dentro. La paranoia crecía. Una madrugada recibí otra llamada. La voz femenina volvió, más clara. No abras la L17. Intenté responder, pero solo escuché respiración entrecortada y un clic seco. Al revisar mis notas, descubrí que había escrito inconscientemente el número L17. No recordaba haberlo hecho. Era como si alguien guiara mi mano. Comprendí que ya no era observador. Me estaban preparando como parte de la serie. El tránsito no era solo de cuerpos, era de identidades, de policías, de testigos atrapados. El último aviso llegó en un sobre gris. Dentro, una fotografía imposible. Mi propio cuerpo tendido en una sala de autopsia. Una etiqueta en el pie decía Serie L17. Lo imposible era el ángulo. Mostraba cicatrices que aún no tenía, marcas de una autopsia futura. En el reverso, una sola palabra: preparado. Sentí que el aire se me escapaba. No era una amenaza, era una confirmación. La serie no solo registraba cadáveres, estaba anticipando víctimas, y mi nombre ya estaba en esa lista. Quemé todas las notas, fotos y registros. Creí que destruyendo la evidencia rompería la cadena. Al día siguiente encontré un sobre bajo mi puerta con cenizas y un mensaje: no se destruye lo que ya está en tránsito. La frase repetida era la misma advertencia que habían recibido otros antes de desaparecer. Comprendí que no importaban los documentos. Lo importante éramos nosotros, los testigos, convertidos poco a poco en piezas del inventario. Y yo ya estaba marcado por esa confesión prohibida. Desde esa noche, cada espejo me devuelve un reflejo extraño. Mi rostro parece difuso, como si ya estuviera siendo borrado. Cierro los ojos y aún veo el zipper abriéndose, el líquido lechoso respirando, la palabra Serie L14 grabada en mi mente. Sé que el siguiente número será el mío. Porque la mujer del zipper bajo la piel no era una víctima cualquiera, era la confirmación de que todos somos contenedores. Y cuando llegue el turno de abrirme, ya nada quedará incompleto. Relato 3. Los cuerpos sin huellas. En mis primeros años como policía, creí haber visto todo. Cadáveres mutilados, incendios imposibles, escenas que congelaban la sangre. Pero nada me marcó tanto como los cuerpos sin huellas. El primero llegó en 2009, hallado en un callejón del centro. Hombre de unos 38 años, sin heridas visibles, parecía dormido. Pero al intentar registrarlo, descubrimos lo imposible. Las yemas de sus dedos eran lisas como vidrio. Ninguna línea, ninguna marca. Era un cuerpo sin identidad. Un relato real de terror que nadie podía explicar. Pensamos en una enfermedad rara, un desgaste natural de la piel, pero no había callos ni cicatrices. La superficie era tersa, artificial,
como si nunca hubiera tenido huellas. Probamos métodos forenses con tinta, con químicos, nada. El informe terminó archivado como anomalía aislada. Yo sabía que no lo era. 5 años después, en 2014, apareció otro cuerpo con idénticas características. Misma edad, mismo rostro inexpresivo, mismas manos lisas. Fue entonces cuando comprendí que estábamos frente a una confesión prohibida que se repetía en silencio. Lo perturbador no era solo la ausencia de huellas. Bajo la clavícula izquierda descubrimos una cicatriz idéntica a la del primer cuerpo, una marca quirúrgica precisa, como un sello de serie. Revisé fotos antiguas y confirmé la coincidencia. Era imposible. El mismo cadáver apareciendo 2 veces, en lugares distintos, con años de diferencia. El ADN debía resolver la duda, pero la muestra original había desaparecido del laboratorio. El jefe de evidencias alegó error de almacenamiento. Los registros lo desmentían. Alguien borraba más que huellas. Sospeché que no era simple descuido, era manipulación deliberada. Guardé copias físicas de todo. Aprendí que los archivos digitales se corrompían cuando preguntábamos demasiado. En 2017 llegó un tercer caso. Un incendio en un edificio abandonado dejó varios muertos. Entre ellos, un cuerpo intacto, sin quemaduras, sin hollín en los pulmones y otra vez, sin huellas. Bajo la clavícula, la misma cicatriz. El acta decía inhalación de humo, pero los pulmones estaban limpios. El médico que firmó había muerto en 2005. Era un expediente borrado vuelto a la vida. El patrón era innegable. No eran indigentes aislados. Eran piezas replicadas, cuerpos sin identidad creados para desaparecer. Intenté advertir a mis superiores, pero su respuesta fue seca. No insistas. Comprendí que no era un fenómeno médico, era una conspiración institucional. Revisé bases de datos de otras ciudades y encontré al menos 6 casos más. Siempre hombres, misma edad aproximada, misma cicatriz, ninguno reclamado por familiares. Eran como sombras diseñadas para cumplir un propósito y luego borrarse. La morgue maldita era apenas un eslabón de la cadena. Un pasante de medicina me contó algo que nunca olvidé. Durante una necropsia, vio cómo las huellas de un cadáver se desvanecían frente a sus ojos. Primero se difuminaron, luego quedaron lisas por completo. Pensó en un fenómeno post-mortem, pero cuando intentó tomar una foto, la cámara se apagó sola. Al reiniciarla, las imágenes habían desaparecido. El pasante renunció. Su testimonio nunca llegó a expediente. Apenas quedó en un cuaderno privado. Era una prueba más de que los cuerpos sin identidad se resistían a ser registrados. Los indicios apuntaban siempre a hospitales privados, registros falsos, direcciones inexistentes, médicos que nunca figuraron en el sistema. Ningún familiar reclamaba los cuerpos. Era como si hubieran sido creados desde cero para borrarse después. Y la cicatriz bajo la clavícula era el único hilo en común, una marca de serie, como un inventario oculto. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios. ¿Alguna vez escuchaste de un cadáver sin identidad en tu ciudad? Tu testimonio puede ser la prueba que falta en esta cadena. Años después, recibí un sobre en mi casillero. Dentro había una foto en blanco y negro, una mesa de autopsia vacía, con una mancha oscura en el centro con forma de mano. La piel parecía húmeda, sin huellas visibles. En el reverso, un mensaje mecanografiado. Uno de nosotros te está mirando. No era amenaza, era declaración de presencia. Desde esa noche, cada vez que entraba a la morgue, sentía ojos invisibles observándome. Los cuerpos sin identidad no estaban muertos. Eran visitantes esperando turno. Una madrugada soñé con una mano sin huellas que intentaba agarrar mi muñeca. Desperté sudando, convencido de haber sentido un roce húmedo.
Al llegar a la morgue, encontré el borde de la mesa marcado con una palma lisa, sin líneas. Nadie admitió haberla visto. Revisamos cámaras de seguridad. A las 3:19, una sombra humana entró. Permaneció 40 segundos y luego desapareció sin abrir la puerta. Esa hora maldita quedó grabada. No era un fallo técnico. Era la confirmación de que los cuerpos caminaban entre nosotros. Comprendí entonces que no enfrentábamos anomalías médicas, sino un proyecto de continuidad. Los cuerpos sin huellas eran moldes, piezas de un plan que borraba identidades a voluntad. No todos nacen con nombre, me dijo un forense retirado. Algunos son creados para borrarse. Me entregó una lista antigua de números de serie vinculados a hospitales militares. La última nota escrita a mano advertía: cuando aparezca el número 30, ya no habrá retorno. Conté mis casos, 29, faltaba uno, y entonces supe que lo peor estaba por llegar. La semana siguiente hallaron el cuerpo número 30, varón de 40 años, sin huellas, con la cicatriz bajo la clavícula. Asistí personalmente a la autopsia. Al abrir la bolsa mortuoria, ocurrió lo imposible. El cadáver abrió los ojos. No se movió, no respiró, solo me miró fijamente durante segundos interminables. Luego volvió a la quietud. Nadie más en la sala admitió haberlo visto. El informe forense fue alterado antes de archivarse. Donde escribí actividad ocular espontánea, alguien corrigió: espasmo postmortem. El cadáver número 30 nunca llegó al crematorio. Según registros, fue entregado a una institución académica, pero cuando llamé a la universidad, negaron haber recibido algo. El cuerpo se desvaneció sin rastro. La tensión en la comisaría era insoportable. Un colega confesó haber encontrado una huella lisa marcada en el parabrisas de su patrulla. Otro recibió una foto de su familia, pero con las manos difuminadas, sin huellas. Era una advertencia personal. Ya no borraban solo a los muertos, también nos estaban borrando a nosotros. Revisé mis propios documentos civiles. Descubrí una anomalía perturbadora. En mi acta de nacimiento faltaba la impresión de mi dedo anular izquierdo. Todas las demás estaban registradas. Miré mi mano. La huella estaba allí, clara, pero en el expediente oficial no existía. Era como si una parte de mi identidad hubiera sido borrada ya. Sentí un frío indescriptible. Si podían alterar mis propios registros, significaba que ya estaba dentro de la cadena. Y tarde o temprano sería uno de los cuerpos sin identidad. Una madrugada escuché 3 golpes en la ventana de mi apartamento. Vivo en un 8º piso. Corrí a mirar. No había nadie. En el vidrio quedó marcada una palma lisa, húmeda, sin líneas. La marca desapareció lentamente. Al llegar a la morgue esa mañana, encontré un sobre blanco bajo la puerta. Dentro, una foto mía observando el cadáver número 30 en la sala de autopsia. En el reverso, un mensaje: no lo busques, él vendrá a ti. Era la confirmación de que yo ya estaba marcado. Cada noche en la morgue aparecían pequeños rastros imposibles de explicar. Una huella lisa en el borde metálico de la mesa. Un expediente vacío con mi nombre. Incluso una patrulla registrada a mi nombre que nunca había conducido. Todo indicaba que mi identidad estaba siendo reescrita poco a poco. Los cuerpos sin huellas no eran simples víctimas. Eran moldes, esperando a que alguien los completara. Y yo estaba siendo moldeado en vida. Si escuchas esto, comenta abajo: ¿qué harías si un día tu huella desapareciera? Buscando respuestas, hablé con un forense retirado que había trabajado en casos clasificados. Su respuesta me heló. No todos nacen con identidad. Algunos son creados para borrarse a voluntad. Me entregó una fotografía antigua. En ella se veía una fila de hombres idénticos, todos con la cicatriz bajo la clavícula. Ninguno tenía huellas.
En el reverso, escrito a mano, Proyecto Continuidad. No supe si era militar, médico o algo más oscuro. Lo único claro era que llevaba décadas activo y que yo ya estaba incluido. La paranoia me llevó a revisar mi propio cuerpo frente al espejo. Una noche noté algo nuevo. Justo debajo de mi clavícula izquierda, una línea curva idéntica a la cicatriz de los cadáveres. La toqué y sentí un ardor profundo, como si algo debajo reaccionara. Comprendí con terror que el proceso ya había comenzado en mí. No necesitaban matarme primero, me estaban borrando en vida, pieza por pieza, hasta dejarme vacío. Esa cicatriz era la sentencia de que pronto sería el número 31. Al despertar un amanecer encontré sobre mi mesa una fotografía imposible. Era yo, tendido en la mesa de autopsia, con una etiqueta en el pie, Serie 31. En la foto mis manos eran lisas, sin huellas. La cámara mostraba detalles que solo podían captarse dentro de la morgue. Era como si alguien estuviera documentando mi futuro. Comprendí que no importaba cuánto luchara. El destino estaba marcado. Los cuerpos sin huellas no eran hallazgos aislados. Eran el futuro de todos nosotros. Intenté refugiarme en la burocracia. Llené informes, pedí revisiones judiciales, solicité explicaciones al registro civil. Cada documento regresaba modificado con sellos desconocidos. En uno de ellos, mi huella digital había sido sustituida por una superficie lisa. El funcionario me miró con compasión y dijo en voz baja: «Ya estás en transición». Esa palabra me persiguió durante semanas. No era muerte, era un estado intermedio, un borrado deliberado de la identidad humana. Y yo ya estaba atrapado en ese tránsito sin retorno. Una madrugada regresé a la morgue decidido a enfrentar lo que fuera. En la sala de autopsias encontré un nuevo cuerpo cubierto por una sábana. Al retirarla, me paralicé. Era yo. Mis mismos rasgos, la misma cicatriz bajo la clavícula, las mismas manos lisas. En el informe ya estaba escrito, Serie 31, entregado. Lo imposible era que llevaba mi firma como certificación. El cuerpo abrió los ojos y susurró: «Ya estás dentro». Supe entonces que no podía escapar. Yo ya era uno de ellos. Relato 4. La morgue de las piezas perdidas. En 2019 trabajaba como médico forense en una ciudad pequeña. La morgue compartía instalaciones con la Facultad de Medicina. Era normal que los cadáveres sin reclamar fueran cedidos a prácticas académicas. Pero un día recibimos un cuerpo devuelto con algo inquietante. Le faltaba la mano derecha. La amputación era reciente, quirúrgica, con cierre de piel limpio. En el expediente de traslado figuraba completo. Nadie mencionó intervención alguna. Comprendí que algo se ocultaba. Era una confesión prohibida, un relato real de terror disfrazado de rutina. Llamé al coordinador de la facultad. Su respuesta fue seca. Se utilizó para estudio anatómico, pero yo nunca firmé esa autorización. Revisé los documentos enviados con el cuerpo. La cadena de custodia estaba intacta, con mi nombre como responsable. Solo que yo jamás había firmado ese papel. La firma digital era perfecta, idéntica a la mía, pero falsa. Era evidente, alguien usaba mi identidad para justificar mutilaciones clandestinas. La morgue maldita ya no era solo un depósito de cadáveres. Era un taller de piezas humanas. Decidí revisar otros casos recientes. Encontré al menos 5 cuerpos devueltos con alteraciones. Unos sin ojos, otros sin mandíbula, 2 sin órganos internos y uno que nunca regresó. Todos tenían la misma nota justificativa: uso académico autorizado. Mentira institucionalizada. Intenté acceder al inventario de piezas de la facultad. No había nada. Ningún órgano faltante figuraba en registros.
Era como si se hubieran desvanecido en el aire, y lo perturbador es que cada desaparición llevaba mi nombre como autorización. Mi identidad estaba siendo usada como máscara. Esa noche recibí un sobre en mi casillero. Dentro había una fotografía tomada en un laboratorio. En una bandeja metálica, varias manos humanas estaban alineadas como objetos de colección. Reconocí una. Tenía un tatuaje en espiral en el dorso. En el reverso de la foto, un mensaje. Cada pieza tiene dueño. Comprendí que no eran mutilaciones al azar. Había un inventario secreto de piezas humanas, un catálogo macabro. Y yo, sin quererlo, había sido convertido en su custodio. Una madrugada entré en la facultad con mis llaves. Los pasillos estaban desiertos. Al fondo, escuché ruidos metálicos. Forcé la cerradura de una sala restringida. Lo que encontré me heló. Un cuarto de refrigeración improvisado, decenas de contenedores plásticos apilados. Abrí uno. Casi lo dejé caer. Dentro había varias mandíbulas humanas, cada una con un número grabado en el hueso. No eran marcas accidentales, eran códigos de serie. Tomé fotos, pero al salir mi móvil estaba apagado. Al encenderlo, todas las imágenes habían desaparecido. En su lugar apareció un archivo nuevo titulado Inventario Parcial Confidencial. La lista detallaba piezas, manos, cráneos, corazones, ojos. Junto a cada una, fecha y código alfanumérico. El último ítem decía, cráneo serie 9 en tránsito. No entendía su significado, pero intuía que la próxima pieza ya estaba destinada a desaparecer. Esa misma noche, recibí un sobre en mi apartamento. Dentro había un chip metálico diminuto con la misma espiral grabada. Y una nota, las piezas no se pierden, solo cambian de lugar. Cada cuerpo que llegaba a la morgue se convirtió en sospecha. Revisaba incisiones, suturas, buscando cavidades ocultas. En uno de ellos encontré un compartimento en la base del cráneo, sellado bajo el cuero cabelludo. Dentro no había cerebro, sino una malla sintética. Intenté fotografiarlo con una cámara analógica. Al revelar, las imágenes estaban vacías. Solo mostraban la mesa metálica sin nada encima. La ausencia misma era prueba. Era como si las piezas se resistieran a ser documentadas. Si estás escuchando esto, comenta, ¿qué pieza falta en tu ciudad? El contenedor donde guardé un resto sospechoso desapareció de mi casa. Nadie forzó la cerradura. Bajo la puerta, un sobre con una frase, Serie 9 completada, entrega programada. Corrí a revisar. El contenedor seguía allí, cerrado, pero la foto mostraba su interior abierto, el cráneo expuesto, la espiral grabada en la superficie. Era como si alguien documentara el futuro antes de que ocurriera. No eran advertencias, eran confirmaciones de un tránsito inevitable. Revisando las cámaras de seguridad de la morgue, vi algo aún peor. A las 4:12 de la madrugada, una figura idéntica a mí ingresó en la sala, cargando el contenedor en sus manos. Mis gestos, mi bata, mi andar, una copia perfecta. Pero yo había estado en casa esa noche. Comprendí que no solo manipulaban piezas, también replicaban custodios. La morgue maldita no guardaba cadáveres, fabricaba reemplazos. Y cada pieza perdida era parte de esa cadena invisible que nos tragaba sin dejar opción. Esa noche encontré un sobre blanco sobre mi mesa. Dentro, una fotografía imposible. Mi propio cuerpo, tendido en la mesa de autopsia. Una etiqueta en el pie, Serie 10, entregado. No era amenaza, era registro anticipado. Me quedé helado. ¿Cómo podían anticipar mi final con tanto detalle? Supe entonces que las piezas perdidas nunca se pierden. Solo esperan ser reasignadas. Y yo ya era parte del inventario. La cadena había comenzado a escribirse con mi nombre y no había salida. Al día siguiente la morgue recibió un nuevo cadáver listado como indigente. El saco estaba sellado, pero al abrirlo no había cuerpo,
Solo bandejas metálicas alineadas con órganos humanos, cada uno marcado con un código. Reconocí una mandíbula que había visto semanas antes. Era la confirmación de que las piezas circulaban, cambiaban de lugar como si siguieran un mapa oculto. Las luces parpadearon 2 veces. Cuando regresó la electricidad, las bandejas estaban vacías. Nadie admitió haberlas visto. El expediente oficial quedó como error administrativo. Esa noche recibí un nuevo sobre bajo mi puerta. Dentro había una tarjeta plástica con el número 11 grabado y la espiral negra dibujada en relieve. En el reverso, un mensaje: preparado para entrega. Comprendí que ya no se trataba de cuerpos anónimos. Nosotros, los testigos, estábamos siendo numerados. Cada investigación nos acercaba más a convertirnos en piezas. La morgue maldita no distinguía entre vivos y muertos. Solo contaba inventario. Y yo estaba en la lista. Suscríbete ahora, porque nadie sabe en qué momento le toca ser el siguiente. Intenté huir de la ciudad. Fui a la estación de autobuses con la esperanza de escapar. En la pantalla digital de horarios apareció un mensaje imposible. Mi nombre en letras rojas y la frase Serie 11 en tránsito. Miré alrededor. Varias personas me observaban con atención. Sus manos permanecían en los bolsillos, pero intuía que si las sacaban serían lisas, sin huellas. No subía ningún autobús. Comprendí que escapar era inútil. La cadena nos seguía donde quiera que fuéramos. Revisé mis documentos una última vez. El sistema mostraba que estaba fallecido con fecha del día anterior. Respiraba, caminaba, hablaba, pero en los registros oficiales yo ya era un cadáver. Nadie respondía a mis reclamos. Mis correos rebotaban, mis llamadas caían sin señal. Era como si el mundo entero hubiera decidido ignorar mi existencia. En ese momento supe que estaba atrapado en un limbo burocrático, donde la muerte no se certifica con un cuerpo, sino con un expediente borrado que dicta tu final. Decidí regresar a la morgue. En la sala de autopsias había una caja sellada con mi nombre escrito en negro. Abrí con manos temblorosas. Dentro, fotografías de todas las piezas desaparecidas: cráneos, manos, ojos, corazones, cada una con etiquetas y números de serie. Al final, una foto imposible, mi propio cuerpo fragmentado en bandejas metálicas. Cada parte llevaba un código distinto. Supe que ya habían decidido cómo sería repartido. La morgue no almacenaba muertos, almacenaba piezas, y yo ya estaba inventariado. Escuché pasos detrás de mí. Giré rápido. Vi a una figura idéntica a mí, vestida con bata blanca. No tenía expresión. Sus ojos eran vacíos. Caminó hasta la mesa, dejó un sobre encima de la caja y desapareció sin abrir la puerta. Dentro del sobre, una tarjeta plástica con el número 12 y la espiral grabada. No era amenaza, era confirmación. Era el anuncio de que mi destino estaba sellado. La morgue de las piezas perdidas me había reclamado como parte de su cadena. Desde entonces, cada sueño se convirtió en pesadilla. Soñaba con bandejas metálicas llenas de miembros humanos. En esos sueños, yo mismo estaba desarmado, dividido en piezas etiquetadas. Al despertar, encontraba marcas rojas en mi piel, como cortes finos que ardían, pero no sangraban. Era como si mi cuerpo empezara a fragmentarse desde dentro. Intenté convencerme de que era sugestión, pero cada cicatriz nueva confirmaba que no necesitaban matarme físicamente. Solo hacía falta aceptar que ya pertenecía a la serie de las piezas en tránsito. Hablé con el capitán de la policía. Me mostró una carpeta gris con mi nombre. Dentro estaban informes falsificados, todos con mi firma digital. Cada documento autorizaba entregas de piezas humanas. El último decía, Serie 12 completada. Yo nunca escribí eso. El capitán me miró con resignación. No luches, esto no se detiene. Comprendí que él también había sido absorbido por la cadena. Era tarde.
Ya no éramos guardianes de la morgue, éramos piezas numeradas esperando turno en un inventario invisible que no admitía errores. Esa madrugada escuché 3 golpes en la puerta de mi apartamento. Al abrir, encontré un chip metálico idéntico al que había extraído de un cráneo. Tenía el número 12 grabado en miniatura. Lo guardé en un frasco sellado. Al volver a la sala, sobre la mesa había otro chip idéntico, intacto, y una nota: no se destruye lo que ya está en tránsito. La frase repetida, insistente, era una sentencia. La morgue no dejaba cabos sueltos. Cada intento de resistencia solo fortalecía la cadena. Finalmente comprendí que no podía escapar. La morgue ya no era un lugar físico. Era un circuito cerrado que nos atrapaba tarde o temprano. Cada cuerpo alterado, cada pieza desaparecida, era parte de un engranaje perfecto. Yo ya estaba dentro. Esa noche, frente al espejo, vi mi reflejo con la espiral tatuada en la mano. Cerré los ojos y escuché el eco metálico de una sierra quirúrgica. Supe que el tránsito había comenzado, y cuando despertara, quizá ya no sería completo. Relato 5. El expediente que nunca debió abrirse. La carpeta apareció en mi escritorio sin remitente. Era gris, sin sellos oficiales, pero con mi nombre escrito a máquina. Al abrirla, encontré fotos de escenas que nunca había presenciado. Un calabozo vacío, una morgue maldita y un rostro que no reconocía mirándome desde la oscuridad. En la portada, un título inquietante: Expediente 0. No había fecha ni número de caso. Era como si ese archivo hubiera surgido de la nada. Comprendí de inmediato que lo que tenía en las manos no debía existir. El primer documento relataba un operativo inexistente. Fechas, nombres y firmas de policías escalofriantes, todos muertos hacía años. Las actas llevaban rúbricas idénticas, como replicadas. En cada página aparecía una palabra repetida: cadena. El expediente parecía vivo, como si se reescribiera a sí mismo. Intenté cotejar con archivos digitales, pero el sistema marcó error. El documento no figuraba en ninguna base de datos. Era un expediente borrado, enterrado a propósito. Y sin embargo estaba allí, sobre mi mesa, esperando que lo abriera por completo. Entre los anexos había fotografías de cuerpos que nunca registramos oficialmente. Todos tenían una cicatriz bajo la clavícula y manos sin huellas. En algunos casos, las imágenes mostraban incisiones recientes. En otros, piezas faltantes, como si hubieran sido desarmados y luego rearmados. Lo perturbador era que una de las fotos mostraba mi propio reflejo en un vidrio, observando el cadáver. Yo no estuve allí, pero la foto me mostraba con detalle mi placa en el cinturón, mi sombra sobre la mesa. Era imposible negarlo. A medida que avanzaba en la lectura, las páginas cambiaban. Frases que antes no estaban comenzaban a aparecer. Una de ellas decía: él ya sabe que miras. Cerré la carpeta de golpe. Al volver a abrirla, el texto había cambiado otra vez. Ahora mostraba un registro con mi nombre completo y una fecha de defunción vacía. Era como si alguien escribiera mi futuro en tiempo real. Comprendí que este expediente no era un archivo viejo. Era un manual que estaba trazando mi destino. Intenté mostrarlo al capitán. Cuando regresé con la carpeta, estaba vacía. Solo una hoja en blanco con un sello rojo. Clasificado. El capitán me miró serio y dijo: no abras lo que no entiendes. Su voz temblaba. Era la misma advertencia que otros recibieron antes de desaparecer. Esa noche encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro había una copia exacta de las páginas que había leído, pero con una diferencia. El título ya no era Expediente 0. Ahora decía Expediente Personal, y estaba firmado por mí. Las noches siguientes comenzaron las llamadas anónimas. Al contestar, solo escuchaba respiración. Una madrugada, una voz susurró: ya lo abriste, ahora no puedes cerrarlo. El expediente volvió a aparecer sobre mi mesa.
cada vez con más páginas, cada vez con más detalles de mi vida privada, anotados como si fueran pruebas policiales, fotos de mi casa, de mis pasos en la ciudad, de rostros que no reconocía vigilándome. Cada palabra escrita me ataba más a ese archivo imposible. Ya no era lector, era protagonista. Intenté quemar la carpeta. Las llamas devoraron el papel. Respiré aliviado. Pero a la mañana siguiente, sobre mi escritorio, estaba intacta, con un nuevo anexo. Una fotografía mía arrojando documentos al fuego. En el reverso, una frase: nada se destruye mientras esté en tránsito. El expediente me estaba vigilando. No solo registraba lo que ocurría, registraba lo que iba a ocurrir. Era un relato real de terror escrito en presente continuo, donde cada página era una confesión prohibida que no debía compartirse jamás. Revisé el archivo con lupa. Noté que cada párrafo tenía tipografía distinta, como si hubieran sido escritos por manos diferentes. Eran voces múltiples, un coro de policías que ya no existían. Algunos informes tenían fechas de hace 20 años, otros del futuro. Una página mencionaba mi traslado a la morgue, fechado para la semana siguiente. Otra mostraba una autopsia con mi nombre en la etiqueta del pie. Era imposible, pero cuanto más intentaba negar, más evidente era que el expediente escribía lo inevitable. En un intento desesperado, guardé la carpeta en una caja fuerte con doble candado. 2 días después, al abrir, hallé dentro otra carpeta idéntica, pero esta vez llevaba un título nuevo: Expediente 1. En su interior, un documento con mi firma digital, autorizando la entrega de mi propio cuerpo como pieza en tránsito. No entendía cómo podía existir algo así. Cada intento de encierro solo multiplicaba el archivo. El expediente era un virus que se replicaba hasta envolver toda mi existencia. Esa noche desperté sobresaltado. Sobre mi mesa de noche había una sola hoja. No era copia ni fotografía. Era una orden oficial, Serie 13, preparado para entrega, firmada con mi nombre. La luz parpadeó, y en el reflejo del espejo vi una sombra detrás de mí, inclinada sobre la hoja. Sentí una respiración fría en la nuca. No había nadie. El expediente, que nunca debió abrirse, ya no era papel. Era una presencia que respiraba conmigo. Y entendí que cerrarlo sería imposible. Desde que apareció la orden Serie 13, mi vida se volvió un inventario. Cada paso que daba estaba documentado en nuevas páginas del expediente. Un correo anónimo me enviaba actualizaciones, hora de salida, trayecto seguido, incluso conversaciones privadas. Todo aparecía escrito antes de que ocurriera. Era como si alguien narrara mi vida en tiempo real. Intenté ignorarlo, pero cada nueva línea coincidía con mi presente. El expediente ya no era un archivo prohibido, era un espejo oscuro de mi existencia, imposible de romper. Revisé los archivos digitales de la comisaría. Encontré un documento con mi firma, fechado dentro de 2 días. Autorizaba mi traslado al depósito de cadáveres. Era un futuro escrito en presente. Cuando mostré el hallazgo, nadie me creyó. Mis compañeros decían no ver nada en la pantalla. Solo yo podía leer esas palabras. Comprendí que estaba atrapado en un relato real de terror escrito para mí. El expediente no necesitaba testigos. Me había convertido en su único lector y, al mismo tiempo, en protagonista inevitable. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de hojas al pasar. Encendí la luz. La carpeta estaba sobre mi cama, abierta en una nueva página. En letras negras se leía: Última declaración. Mi nombre aparecía al final, seguido de una firma idéntica a la mía. Era un testimonio que nunca escribí, confesando crímenes inexistentes. Entendí que el expediente no solo manipulaba mi futuro, también reconstruía mi pasado.
Me estaba reescribiendo como un personaje más de su cadena interminable de confesiones prohibidas. En busca de respuestas, consulté a un archivista retirado. Al mencionarle el término expediente cero, su rostro palideció. Me entregó un sobre cerrado. Dentro había una nota: no abras lo que ya está escrito, y una fotografía antigua. En ella aparecía otro oficial, décadas atrás, con la misma carpeta en sus manos. En el reverso, una frase escalofriante. Él tampoco pudo cerrarlo. Comprendí que no era el primero en caer en la trampa. El expediente era una herencia maldita, transmitida de generación en generación. Decidí grabar en audio mi testimonio. Creía que al dejar constancia oral podría escapar de la manipulación escrita. Al reproducir la grabación, escuché otra voz mezclada con la mía. Era un coro de susurros repitiendo: «Ya lo abriste, ya lo abriste». El sonido me heló la sangre. Destruí el dispositivo, pero al día siguiente apareció una transcripción de mis palabras en el expediente, acompañada de fotografías mías hablando al micrófono. No había salida. Cada intento de resistencia solo fortalecía la cadena. Los días se confundían con las noches. Una madrugada encontré sobre mi mesa una nueva hoja. Mostraba la fecha exacta y la hora en la que leería esa página. Y era cierto. Estaba allí, cumpliendo cada palabra. El expediente me tenía atrapado en un bucle. Quise probar algo. Escribí en un papel: «No lo abriré más». Lo guardé bajo llave. Al día siguiente, esa misma frase apareció en el expediente, firmada y sellada. Nada de lo que hacía escapaba de sus páginas prohibidas. Revisé mis pertenencias en la comisaría. En mi casillero encontré otra carpeta idéntica pero más delgada. Título: Expediente Sucesor. Dentro había solo una hoja con un espacio en blanco para un nombre. Comprendí con horror que el expediente buscaba reemplazos. No era solo un registro, era un mecanismo de tránsito. Pasaba de un custodio a otro, borrando identidades en el camino. Y yo estaba a punto de convertirme en el siguiente eslabón. Si llegaste hasta aquí, comenta, ¿a quién crees que marcaría como sucesor? Intenté destruir la carpeta sumergiéndola en agua. No se empapó. Las páginas estaban intactas. Más aún, al secarla, apareció un nuevo párrafo describiendo mi intento fallido. El expediente registraba hasta mis fracasos. Era una sentencia viva, imposible de alterar. Esa noche recibí un último sobre bajo mi puerta. Dentro, una fotografía en blanco y negro, yo mismo en una morgue desconocida con la etiqueta en el pie: Serie 13, entregado. No era advertencia, era prueba de algo que aún no había ocurrido. El capitán me llamó a su oficina. Sobre el escritorio tenía una copia de la carpeta. No parecía sorprendido. Dijo en voz baja: «Nadie cierra el expediente, solo se hereda». Me entregó un sobre sellado y agregó: «Será mejor que elijas a quién pasarlo». No quise aceptarlo, pero comprendí que si no lo hacía, el expediente encontraría a alguien por sí solo. El peso de esa decisión me aplastaba. Estaba atrapado entre condenar a otro o ser devorado entero por sus páginas malditas. Aquella noche, mientras escribo estas palabras, el expediente está abierto frente a mí. La última hoja aún en blanco. Sé que en cuanto termine, mi nombre ocupará ese espacio vacío, y entonces ya no habrá regreso. No sé si mañana estaré vivo o convertido en registro. Solo sé que el expediente que nunca debió abrirse ya está dentro de mí. Y si alguna vez llega a tus manos, recuerda esto. No lo abras, porque lo que leas no será historia ajena. Será tu condena. No sé si lo que acabas de escuchar fueron simples historias o advertencias que aún respiran bajo la superficie. Cada confesión prohibida lleva una cicatriz invisible, una sombra que se adhiere a quienes se atreven a escucharla hasta el final.
Quizás esa puerta sigue abierta. Quizás los expedientes borrados aún te observan desde la penumbra, esperando que alguien más se atreva a leerlos. Yo aprendí demasiado tarde que algunos secretos no buscan respuesta, buscan testigos. Dime en los comentarios desde qué ciudad y país escuchaste este relato. Tu testimonio es una vela en esta oscuridad compartida. Y si aún no formas parte de este refugio, suscríbete ahora, porque la cadena continúa. Y lo que escuchaste esta noche puede ser apenas el inicio.